Bienvenidos y bienvenidas una vez más a marketingdirecto.com. Hoy volvemos en este contenido de Road to Cannes en preparación al festival publicitario de Cannes Lions, que en este 2025 llega recargado con fuerzas. Nos encontramos con Paco García, que es director creativo ejecutivo, ya lo he dicho varias veces. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este episodio donde, queremos explorar un poquito todas esas tendencias que se vienen en el marco de Cannes y también conocer un poco sobre la IA, que tienes bastante que contarnos. Sí, puedo ser un pesado absoluto, puedo tirarme aquí hasta las 4 de la mañana hablando de IA. Me gustaría, antes de que empecemos un poco a entrar en materia, preguntarte por el tema de Cannes Lions. ¿Qué significa para ti todo lo que podemos ver en esta nueva edición del festival en materia de creatividad, en materia de innovación? ¿Qué deben estar atentos los profesionales del marketing que vayan a esta edición? Bueno, al final, Cannes en sí mismo es un referente global, sobre todo porque a nivel creatividad publicitaria, que es de lo que estamos hablando, siempre vas a ver un poco lo mejor, la inspiración, ¿no? O sea, desde hace 20, 25 años, bueno, mucho antes también, ¿no? Pero en mi caso siempre ha sido una referencia en cuanto a ver por dónde están yendo las tendencias del propio mercado, ¿no? Pero es verdad también que desde hace 10, 15 años el festival en sí mismo, a nivel creativo, más allá de ideas que pueden surgir nuevas o insights de que nadie ha tocado o problemas-solución que nadie ha visto, sí que hay una atención muy clara de trabajar siempre ideas que tienen un impacto social, ideas que tienen que ver con cómo la tecnología ayuda a resolver determinados problemas. También tenemos la categoría de film, ¿no? Que es como la clásica de siempre, ¿no? Con la que yo me crié cuando era pequeño en Canal Plus viendo los mejores anuncios, que realmente es lo que te hacían pensar quiero hacer esto, ¿no? Ahí siempre hay, no sorpresas, sino las pelis que has visto a lo largo del año en los diferentes medios anglosajones, globales, ¿no? O sea que en ese sentido es como más clásico, ¿no? Pero sí que para mí sobre todo es interesante. A mí personalmente lo que más me gusta de Cannes no es fijarme en los grandes premios, lo que más me gusta es fijarme en la categoría de bronce. ¿Por qué? Porque veo muchas ideas que son muy frescas de muchas agencias y mucha gente, muchos creativos que a lo mejor no tienen esa capacidad, no lo quiero llamar lobby, pero no tienen esa capacidad como de presión para conseguir ser visibles, a lo mejor no ha tenido presupuestos grandes para que la campaña se mueva muy bien a nivel mediático y que la gente pueda verla, la gente del sector, que al final es la que juzga, a lo mejor no las han visto. Y cuando tienes que valorar tantos posibles casos que pueden ser ganadores, o alguien te habla de ese tipo de caso o es complicado verlos, ¿no? Entonces, en esa categoría sí que se encuentran sorpresas que a mí a nivel ideas, más la pureza del proceso de siempre, de, joder, han encontrado este insight que nadie lo había encontrado o han encontrado este problema-solución de una forma divertida y la ejecución está divertida, a lo mejor no han tenido mucha pasta para desarrollarla, pero me gusta eso. A mí es lo primero que hago cuando veo siempre pues en la web de Cannes veo los premios, lo primero que hago es irme a bronce antes que irme a los Grand Prix. Y descubrir esas ideas más desconocidas. Sí, incluso, pero porque a lo mejor es lo que digo, ¿no? No han tenido mucho presupuesto para desarrollarlas, no han sido muy efectistas en cuanto a los resultados ni en cuanto a la capacidad de PR que han tenido en medios, pero me sigue gustando esa parte de, joder, han encontrado esta idea que no la ha encontrado nadie y por eso está premiada, pero al no ser tan grande en cuanto a impacto, pues no puedes llevarla a un plata, a un oro o a un Grand Prix, ¿no? Es lo que más me gusta realmente. Pero sí que es verdad que el festival, que son estas cosas contradictorias que a mí me gustan mucho de la vida, es un festival de creatividad, pero estructuralmente sigue siendo, no es muy creativo. No en cuanto a las ideas, sino no es muy creativo, aunque en cuanto a que llevamos 15 años viendo muchas ideas que tienen que ver, pues eso, con cómo impacta una marca en resolver un problema social que pasa en X lugar en el mundo, ¿no? O cómo puede ayudar a resolver con la tecnología un problema de determinadas personas, ¿no? Pues gente que está sorda, gente que a lo mejor tiene una discapacidad. Siempre se busca ese patrón, ¿no? También las agencias buscamos un poco, los creativos buscamos un poco cosas que han funcionado, cómo puedes estar dentro de esa estructura que ha funcionado, porque entiendes que hay como más posibilidades de ganar, ¿no? Eso es un poco mi amor-odio un poco al festival, ¿no? Pero dentro de ese punto más crítico, ¿no? Que a mí me gusta también esa parte de cuestionarlo todo, ¿no? Siempre soy un poco pesado con ese prisma, ¿no? De ver las cosas. Sí que es verdad que es el lugar donde realmente, en cuanto pasas unos cuantos días viendo lo que se ha premiado, incluso lo que no se ha premiado, lo que hablo de los bronces, te genera una inspiración y te genera una energía que te incita a querer hacer cosas, ¿no? Entonces es bueno
ya no solo para gente de mi generación, sino para gente mucho más joven en cuanto a que es un chute, es un Red Bull, ¿no? que te incita a hacer cosas y a pensar, ya no solo dentro de tu empresa, sino fuera de tu empresa. Yo creo que muchas de las cosas que tiene interesante Khan es no verlo desde cosas que puedes hacer en la agencia en la que trabajas o en una consultora, ¿no? que de repente tiene equipo creativo, o una agencia de medios, ¿no? sino en cómo a lo mejor lo podrías hacer tú igual por fuera. Incluso cómo esas ideas puedes acabar convirtiéndolas en una startup y ser un empleado independiente y buscarte la vida por tu cuenta. Porque hay muchas ideas que van de eso también, que al final te están ayudando una marca te está poniendo la pasta, te está diciendo, oye, te ayudo a hacer esto, pero si las sacas del contexto publicitario podrían ser ideas que las podrías tú poner en marcha, que es difícil porque, claro, tienes que ser tú quien las eleve y quien luche por ellas, pero eso también es lo que más me gusta también muchas veces del festival, ¿no? Que me gusta y no me gusta, porque muchas veces es como, oye, es un festival publicitario, aquí se valora publicidad, y hay muchas ideas que a lo mejor son más ideas de startup, pero financiadas por una marca, ¿no? Claro, y es lo que está detrás, es eso que ocurre a la vez y va buscando nuevas formas de aparecer en la vida de la gente. Claro, exacto, ese es el punto también, ¿no? El punto de cómo, esa búsqueda también de la marca, de cómo ser parte de la vida de las personas, cómo ser culturalmente relevante, sin molestar y de una forma natural y orgánica como estar ahí, ¿no? Y que tú sientas que además que la marca está haciendo algo interesante, a lo mejor no por ti, porque tú no eres la persona a la que le está afectando ese problema, pero estás dándote cuenta que hay otras personas que les pueden resolver problemas desde una visión más creativa publicitaria, ¿no? Ese punto de también como de creatividad, no tampoco es ONG, es como creatividad de intentar resolver. Al final el creativo lo que busca es resolver problemas. Siempre lo digo, siempre lo he dicho desde que empecé, es que a mí me recuerda mucho un paralelismo muy grande con los videojuegos, ¿no? El videojuego al final siempre te plantea un problema y tú buscas una solución, sea el que sea, desde un videojuego de fútbol hasta un videojuego de plataformas, hasta un sandbox en el que tienes que buscar la historia, ¿no? Siempre tú buscas problema-solución. Aquí pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que hemos ido elevándolo, hemos ido buscando como nuevos retos de ya no busco un problema-solución desde un trabajo publicitario estándar, como puede ser un spot, como puede ser una gráfica, como puede ser algo en digital, sino cómo puedo ir a más, cómo puedo hacer. Y eso es una voluntad más de la persona que de la marca. Lo que tú tienes que conseguir es que la marca compre tu idea, compre tu pasión en lo que estás intentando resolver y diga, oye, me interesa porque es parte de mi territorio, mi marca se siente bien representada cuando quieres resolver esta situación, este problema, y ahí es cuando sucede el match, ¿no? La pena que pasa muchas veces cuando tienes ese match, pero no consigues llevarlo a ser tan grande, o sea, tener la capacidad de llegar a tanta gente, ¿no? Ahí es cuando hablo de los bronces, ¿no? Sí. Que por eso me gusta muchas veces, ves ideas muy buenas ahí, pero la pena es esa, que no han tenido ese soporte de pasta, porque a lo mejor no has tenido una gran marca detrás, pero la idea es tan pura que es súper relevante. Y en ese sentido, bueno, están ahí y es donde puedes explorar cosas también pues, interesantes. Qué interesante, ir buscando también en los bronces ese gran premio de las ideas, ¿no? Sí, de la inquietud, ¿no? De buscar esa curiosidad de... Has intentado llegar a lo que a lo mejor has visto en un Grand Prix o en un oro hace 1 año, 2, 3, 10 años y de repente lo has intentado pero no has podido llegar, pero no por ti, porque tú has peleado por todo, ya has peleado en vender la idea, que eso ya es... Pero primero tener la idea, luego vender la idea y luego pelear en tener todo lo posible para que esa idea sea lo más grande posible, ¿no? Entonces, muchas veces los bronces son interesantes en ese sentido. Más en categorías de innovación, más de este estilo. Un poco también yéndonos de la idea del festival en sí, y hablando de eso que dices de tendencias, de ideas, de nuevas búsquedas, una nueva inquietud, digamos, en el sector es toda esta irrupción que ha tenido el tema de la IA. Y bueno, de IA tienes mucho que contarnos también, pero... ¿Crees que esta tecnología está cambiando de alguna forma la manera en la que los creativos, la gente que está en el mundo de la publicidad, se acerca a las ideas, por ejemplo, al desarrollo de un insight, a cómo ir buscando un poco las soluciones a esas marcas que comentas? Sí, clarísimo. O sea, es clarísimo. O sea, nosotros lo que, por ejemplo, yo siempre lo cuento un poco igual, ¿no? A los clientes. Al final el proceso creativo de una agencia, cualquier compañía, tiene 5 fases, ¿no? Tienes la fase estratégica, la fase de ideación, la fase de diseño, la fase o de copywriting, la fase de diseño la puedes voltear y la fase de producción. Son 5 fases. Nosotros en cada fase estamos aplicando la IA de una manera natural. Lo que pasa es que cuando empezamos a usarla desde hace 2 años para acá,
no la habíamos verticalizado en estos 5 bloques. La usábamos pues del caos. O sea, de pronto pues lo utilizamos aquí, allá. Oye, necesitamos cómo descubrimos diferentes territorios o cuál puede ser el diferencial de esta marca en esta categoría. Pues en vez de estar buscando en internet o buscando o haciendo focus group o dedicándole mucho tiempo, incluso perdiendo mucho tiempo, de pronto, de forma natural, empezamos a utilizar la IA para recabar información que a nosotros nos empezaba a crear caminos sobre los que podíamos explorar y trabajar, ¿no? Luego lo hemos categorizado en estos 5 verticales porque nos ayuda mucho a contarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la parte estratégica, hacemos todo casi trabajo, también lo decimos, ¿no? Trabajamos con la IA como si fuera una persona más del equipo, ¿no? O sea, yo nunca digo herramienta. Nunca digo, utilizo esta herramienta de IA. Yo siempre hablo la IA como si fuera una persona. Entonces, cuando estoy en una parte mucho más estratégica, peloteo con la IA muchas cosas de la marca o del producto en el que estoy trabajando. Y en poco tiempo, a lo mejor antes tardábamos 1 hora, tardábamos media hora, puedes dedicar el tiempo que quieras, porque es una parte muy reflexiva. Empiezas a encontrar territorios, empiezas a encontrar posibles insights, dependiendo de tú cómo te relaciones con la IA. Al final es como con una persona. Lo importante es la pregunta. La respuesta va a suceder cuando la pregunta está bien hecha. Entonces ahí recabamos mucha información que te permite a ti empezar a establecer asociaciones. Entonces lo interesante siempre de un creativo es que has estado metido en tantas guerras que tú tienes la capacidad de ser muy rápido en cuanto al pensamiento. Entonces asocias muy rápido, empiezas a asociar y en una fase en la que a lo mejor no nos metíamos hace 10 años, 5 años, ahora nos metemos, que es la parte más estratégica, pero enfocada hacia la creatividad, ¿no? No hacia la parte más de un posicionamiento, ¿no? Ahí encontramos muchas, claro, depende del brief. Si estás posicionando una marca y estás buscando más una plataforma de comunicación, pues trabajas en el camino. Si estás trabajando en una ejecución más de, oye, yo tengo mi plataforma, quiero trabajar ejecución, trabajas desde ahí. Si quieres trabajar en más ideas más creativas, ¿no? De activaciones, de PR, ¿verdad? También puedes trabajar. Y sobre todo consigues ser rápido en que tu cerebro no pare. Porque muchas veces te puedes pausar, que también está bien cuando trabajas con otros creativos, te paras, hablas de fútbol, hablas de cine, hablas de otras cosas y eso ayuda a desconectar y conectar, ¿no? Pero en el caso de la IA es como que tu cerebro va mucho más rápido. O sea, activas, es como ir al gimnasio, ¿no? Estás como activo todo el rato pensando y obtienes mucha información que te ayuda a seguir pensando por sitios donde no estabas. Con lo cual, de una manera egoísta e individual, arrancas muy rápido. A mí me sirve mucho para arrancar muy rápido, encontrar muchos enfoques, sentarme con el equipo y tener la capacidad de decir, oye, creo que podemos ir por aquí, por aquí, por aquí. Y tener como mucho más claro esos caminos, ¿no? Que luego, a lo mejor no son los finales. A lo mejor de esos caminos mezclas 2 o hablando llegas a un tercero o un cuarto, pero es verdad que tienes un punto de partida que antes no tenías. Eso en la parte estratégica. En la parte de ideación nos pasa igual. Podemos comparar conceptos creativos, podemos comparar ideas, podemos decir, oye, estas ideas que podríamos sacar. Y muchas veces te saca ideas que estaban delante y que no te dabas cuenta y que a lo mejor no son las finales, pero te ayudan a no pararte. Te ayuda como a encontrar ese espacio que antes tal vez estaba un poco escondido, ¿no? Sí, o a lo mejor eras más vago y te ibas volver a tomar un café y sigues hablando de una cosa y de otra, entonces a lo mejor arrancas a trabajar 3 horas más tarde. Esto te ordena. O sea, en nuestro caso es como mucho más, es un proceso, ¿no? No estás esperando a la inspiración. La inspiración llega en el proceso, pero el proceso está mucho más acelerado por conocimiento, porque empiezas a tener conocimiento mucho más rápido. Y te alimenta, y eso te alimenta a llegar a una cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Incluso a comparar, ¿no? Incluso si estás trabajando en una plataforma de comunicación y tienes 2 conceptos, imagínate, que te gustan y que a lo mejor valoras de una forma subjetiva o por los comentarios de diferentes personas de la compañía, tú ahora puedes empezar a tener pros y contras desde una visión más objetiva, que no te van a decir que sí o que no, pero empiezas a sacar, oye, pros y contras de este concepto en base a lo que quiero conseguir. Pros y contras de ese concepto en base a lo que quiero conseguir. Y también te sirven de argumentario negativo y positivo cuando vas a vender la idea al cliente, ¿no? Puedes decir, oye, pues me interesa, si hacemos esto, es por esto, por lo que tienes que hacer. Y muchas veces el cliente, que es de marketing, lo que le interesa también es entender esa parte más racional, que es otra cosa que también te aporta una cosa más creativa de tener ese punto más de empatía sobre lo que piensa un cliente en muchas situaciones, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando en un proceso más libre, más de lo que creo que puede suceder, lo que creemos que podemos hacer por el cliente, tanto en idea, plataforma, lo que sea. Pero hay un momento en el que tienes que pensar, vale, yo soy el cliente, me van a contar esto. Esto realmente cumple ya no solo el briefing, sino cumple expectativas de negocio,
cumple expectativas de lo que yo quiero hacer de aquí a X tiempo. Cuando empiezas a pensar eso, ¿cómo esperaría yo si soy cliente que me lo cuente, ¿no? La otra persona? Y ahí es cuando realmente la IA te ayuda mucho, porque es una visión mucho más dura y, o sea, casi es un primer filtro duro y de verdad que no te va a decir, oye, no hagas esto, porque casi siempre la IA intenta buscar la parte positiva de lo que estás hablando con ella. Pero lo interesante que tiene es que te está diciendo, oye, defiéndela por aquí y por aquí. Y que sepas que tiene estas cosas, estas contras, ¿no? Que a lo mejor el cliente te puede atacar por ahí. Entonces tú ya tienes esa posible tarea a resolver antes de ir a presentar. Y eso ayuda bastante en esa parte, sobre todo más reflexiva y de ideación, ¿no? También puedes, a lo mejor estás diciendo, pues mira, quiero hacer una idea, seguro para esto funciona una idea, yo qué sé, una idea más de crear un evento, ¿no? Quiero hacer un evento porque sé que con el evento, al final alrededor monto un montón de activaciones, marketing de influencia, método social, método tal, o sea, que me permite hacer como una idea mucho más 360, ¿no? Pues puedes empezar directamente a decir, oye, a partir de esta idea, este concepto, quiero hacer esto y esto, ¿qué harías tú? Oye, marketing de influencia, vale, dentro de marketing de influencia, ¿qué me interesa para mi marca, para mi target? Y te va lanzando directamente información que antes tendrías que estar preguntando a otra persona, que tiene que buscarlo, o hablar con una agencia que se dedica a gestionar este tipo de marketing de influencia, ¿no? Te ataja. O sea, para mí es un atajo en cuanto a no depender de nadie, que es algo que también, dentro de lo que es el mundo publicitario, siempre le digo a la gente que ha trabajado conmigo. O sea, también es contradictorio, que es algo que me gusta, que es lo mejor siempre es trabajar en equipo, porque al final un equipo hace mucho mejor las ideas, ejecuta mucho mejor y desarrolla mucho mejor los planteamientos, pero también hay un punto contrario que es no dependas de nadie. No dependas de nadie, intenta no depender de nadie. Es decir, si arrancas siendo redactor o arrancas siendo director de arte, si eres un director de arte, intenta escribir, intenta aprender a escribir. Y si no sabes, copia y a partir de ahí mejora. Y si no sabes escribirte un guión, copia y a partir de ahí mejora. Y si no sabes escribirte un videocaso, copia y a partir de ahí mejora. Entonces, si empiezas a intentar ser una persona 360, igual que lo intentas hacer con las campañas, eso te va a ayudar muchas veces a no tener esa dependencia de nadie, ¿no? Y la IA es un poco eso, porque lo que tú intentas a lo mejor hacer por ti, la IA te va a potenciar a lo bestia. Ya no solo en creatividad, a lo mejor de repente piensas en cómo podría ser un plan de medios y a lo mejor no vas a sacar el plan de medios final, pero sí que te va a ayudar a tener un plan de medios en base a una idea que tú quieres, ¿no? Y muchas veces no tienes, a lo mejor tienes todas las respuestas, pero tienes que dedicarle mucho tiempo a llegar a todas esas respuestas cuando con la IA la tienes en 10 minutos, 5 minutos. Cuestión de instantes. Claro. Y si hablamos de todas estas nuevas oportunidades, esta capacidad potenciadora que tiene la IA para un creativo, ¿cuáles crees que son también estos retos asociados al crecimiento tan rápido que ha tenido la IA también? No solo en nuestro sector, sino en todas las áreas, ¿no? Porque la IA es una tecnología que siempre ha estado presente, pero últimamente se ha convertido como una cuestión global, ¿no? Sí. O sea, al final nuestra industria es como muy, muy hermética. Pensamos que a lo mejor solo lo estamos utilizando nosotros, ¿no? Pero cuando tienes relaciones de otros vecinos, familiares, amigos y ves que todo el mundo lo está utilizando, ahí es cuando te sorprende, ¿no? Cuando tienes a una vecina que nunca hubieras pensado, o sea, que supiera ni encender el ordenador, o a un vecino igual que nunca, pues de repente te están diciendo que se están preparando las recetas con la IA, están haciéndose toda la rutina de gimnasio con la IA. Que se crearon un agente para aprender a hablar un nuevo idioma. Exacto, se crea un agente, de pronto tiene un asistente para decirle cuáles son las mejores vacaciones o crearse la ruta de las vacaciones que van a hacer. Ahí es cuando dices, espera, porque al final los informativos, las noticias, están dándote mensajes como muy específicos, ¿no? Más casi de clickbait para estar atento y para generar esa atracción, pero cuando lo ves en las personas anónimas, los ciudadanos, ahí te das cuenta que está teniendo un impacto que lo más interesante es que es súper orgánico, que es natural, que la gente lo está aceptando y lo está adoptando como algo normal. O sea, como cuando empezaste a utilizar Google para buscar una calle o buscar una tienda, ¿no? O buscar información y lo empezamos a hacer normal y simplemente meterte en una cajita, escribir lo que estabas buscando y te salía y decías, oye, esto funciona. Y entonces ya lo introduces en tu día a día, ¿no? Para mí es muy interesante toda la parte de medicina. O sea, me parece que hay un crecimiento brutal, ¿no? Y igual que lo tiene en medicina, seguramente lo que hablábamos, ¿no? En la parte de festival, todo lo que es el impacto en categoría de health es donde más va a tenerlo, incluso ya en otras ideas, ¿no? Que pueden ser también sociales. O sea, creo que por ahí
hay un crecimiento no solo este año, sino seguramente de aquí a 5 años veremos muchas de las campañas, casos premiados, tienen que ver con cómo la IA ayuda a resolver determinados problemas que puedan ser sociales, puedan ser de más médicos, más de salud, ¿no? Y creo que por ahí hay mucha tendencia. Nosotros ya empezamos a usar algo así hace casi 2 años hace mucho más, hace casi 3 años ya, para el Mundial de Qatar. Y había una idea que teníamos desde hace muchos años que se llamaba The Perfect Shot, que era como intentar definir el tiro perfecto en el fútbol. Que hace 7 años, cuando tuvimos la idea por primera vez, era imposible hacerlo, no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Pues cuando empezó a aparecer un poco la IA, no la IA generativa, sino la IA como más manejable desde todo lo que es algoritmo de seleccionar diferentes vídeos y poder mapearlo y sacar información y pasarlo en data y tal, pues conseguimos hacer una idea que era imposible hace 7 años. Incluso ahora la IA es mucho más fácil y más depurada y mucho más fina. Entonces yo creo que la tendencia en general, ya vinculando otra vez con el Festival de Cannes, es la IA pero aplicada a resolver problemas de una manera mucho más fácil. Incluso ideas a lo mejor que hemos visto hace 5 años, tecnológicas, ahora van a ser más fácil resolverlas. ¿Y cuáles son esos retos asociados a que llegue la IA, al uso de la IA y a como su irrupción en general? ¿Pero en qué sentido? No te pillo. En el sentido de, por ejemplo, la IA la estamos usando cada vez más, lo que dices, para aproximarnos a territorios que tal vez nos eran desconocidos. Sí. Pero ¿crees que, por ejemplo, pongo un caso, que precisamente esa capacidad que tiene de aprender de casos que ya son conocidos puede, por ejemplo, digamos, disminuir la cantidad de innovación o puede hacer que caigamos un poco en ese sistema de repetición? Claro, por supuesto. Bueno, ahí es donde creo que está el que los seres humanos nos vayamos a salvar, ¿no? En que sigamos siendo nosotros quien gestiona esto y no la IA. Es decir, que al final tú puedas tener toda la base de información que te ayuda a encontrar la idea y que no sea la IA quien encuentre la idea final, ¿no? Esa parte siempre la publicidad, da igual el formato en el que haya sido, siempre se ha basado en emocionar, en tener emociones, que pueden ser emociones desde hacerte reír, a hacerte llorar o hacerte sentirte eufórico porque es épico, ¿no? Ese punto siempre va a ser muy humano. O sea, bueno, llegará un momento que habrá un agente que sea un agente creativo que tendrá todo el conocimiento de todo lo que se ha hecho y repetirá fórmulas, asociará fórmulas y te sacará una idea. Es un poco lo que me quejaba yo de un mundo que ya no solo es el Festival de Cannes, sino en general, ¿no? Que al final también nosotros cogemos patrones, porque nos es más fácil. Si tú ves que funcionan ideas, que es crear un dispositivo que ayuda a salvar, a resolver un problema, ahí hay un patrón de idea. Entonces tú empiezas a pensar en posibles problemas que hay, pueden estar vinculados con territorios de tu cliente y pensar un dispositivo que resuelve ese problema. O sea, eso es relativamente fácil en cuanto a estructura de pensamiento para un creativo. El tema es que luego lo que consigas esté bien, sea potente, sobre todo que nunca se haya hecho, que es lo que al final consigue que sea premiable, y sobre todo luego un cliente que te apoye y que sea parte de la idea y quiera hacerla, y presupuesto. O sea, hay unas cuantas variables que complejizan el sacar una idea en sí, ¿no? Pero en eso también creo que está el punto creativo, ¿no? En romper esos patrones que los propios creativos estamos siguiendo para ser diferente a lo que la IA te va a aportar, porque si no la IA te va a hacer eso. La IA le vas a meter todos los festivales de Cannes, todos los festivales alrededor del mundo de los últimos 25 años. Crea la idea perfecta. Los puedes categorizar, los vas a categorizar y di, oye, mira, mi cliente es de automoción, estoy buscando una idea que trabaje en el territorio de la exclusión infantil, piensa a partir de este problema qué podemos hacer y tiene toda la información metida de los festivales de los últimos 25 años. Entonces, seguramente te va a dar ideas que son súper potentes y de ahí esas ideas tú a lo mejor las puedes cribar como si fueras un cliente. Realmente eres como un cliente, eres como un creativo cliente en este caso, y vas cribando hasta que llegues a la shortlist de 2 ideas y esas 2 ideas cuando iteres con la IA y las desarrolles, vas a descartar una u otra, básicamente porque una vez que tiene más desarrollo es más interesante que la otra, pero todo lo ha desarrollado la IA, ¿no? Entonces yo creo que el reto también de nosotros, o sea, como creativos, como humanos, en la parte publicitaria, en la parte de creatividad, es encontrar patrones distintos.
que antes, o sea, hace 12, 15 años, había tendencias de, entra a YouTube, venga, todo el mundo, todos gana Geico haciendo pre-rolls, ¿no? De YouTube, que era como el formato novedoso. Pues todo el mundo a hacer pre-rolls, ¿no? Porque al final era como el camino más corto de conseguir un premio, porque era tendencia. Al final las tendencias están ahí. Creo que el reto para nosotros es romper esas tendencias. O sea, igual que vivimos una era muy efímera, ¿no? De que todo sucede, se borra, desaparece, se consume rápido, y la propia IA va también por ahí, ¿no? Tenemos que encontrar ese punto de también subirnos a esa ola de que los patrones se rompan completamente. ¿Y cuál crees que es esa apuesta que deben hacer los creativos para romper con esa idea, con el cortoplacismo, con las ideas? Ser más creativos, que es lo más difícil. Porque o sea, un momento que alguien dijo, o alguien pensó, oye, voy a intentar resolver este problema, porque a lo mejor le pillaba cercano por algún familiar relacionado, no sé, con cáncer infantil, ¿no? Y a lo mejor antiguamente la tendencia era, bueno, hago una campaña, hago un spot, consigo que la gente done, y con eso resuelvo briefing, estoy tranquilo. Hubo alguien de repente que dijo, oye, ¿y si hacemos, vamos más allá, vamos a buscar otra cosa? Voy a hacer un cuento que haga esto y no sé qué. Y el siguiente, oye, en vez de un cuento, ¿por qué no hacemos esto? Oye, en vez de esto, y al final llegas a un dispositivo, ¿no? Tecnológico. Pues igual que hubo esa búsqueda creativa, yo creo que tiene que seguir sucediendo, que haya esa búsqueda creativa en la forma, o sea, en el formato, en lo que haces, ¿no? Realmente. No solo en cómo lo cuentas, sino porque al final cómo lo cuentas ya como que para mí es como un añadido posterior, ¿no? Pero muchas veces estamos valorando oye, esto nadie lo ha hecho, la resolución ha sido muy buena, han encontrado este dispositivo, pero creativamente el formato es el mismo, ¿no? Es un poco similar, es como si te lo llevas al mundo de entretenimiento del cine o de las series, que es lo que hacen, pero porque al final son productos comerciales, siempre estás como copiando fórmulas que funcionan. Si el Juego de Tronos lo revienta a nivel audiencias, a nivel retorno de inversión, ¿cuál es la tendencia? Todo el mundo a hacer series de Juego de Tronos. O sea, estilo Juego de Tronos. Con que sean un 15% de rentables que han sido Juego de Tronos, ya es viable, ¿no? Eso pasa como en todas las industrias, ¿no? Como que coges un carril que es beneficioso por el retorno de inversión y lo explotas al máximo, ¿no? Pero en el fondo es poco creativo, porque estás replicando fórmulas, ¿no? Pasa, no sé, yo por ejemplo tengo una hija de 15 años que lee muchos libros de lo que llaman joven adulto, ¿no? Entonces ahí hay un nicho de mercado que es imparable, que realmente es lo que está salvando, yo creo, el libro físico, porque las autoras, los autores sacan sagas, y es que sacan 3 sagas a la vez, porque no para de consumirse. Libros de 400 páginas que se consumen en 2-3 días. Y potenciados, ¿no? También con el fenómeno de redes sociales. Claro, y es como y empiezas de uno saltas a otro, a otra autora, y que vienes a la feria del libro y tienes que conseguir un ticket para que te firme el libro, ¿no? En el fondo esto es un sector que va creciendo poco a poco y es negocio puro y duro, porque al final es, oye, yo escribo libros, te pago por escribir el libro, pero tengo que tener un retorno y tengo que tener un margen de beneficio, ¿no? Entonces, hasta que se acabe, ¿no? Pero llegaría un momento que toda la gente que consume estos libros diría, ya estoy cansado de leer libros. A la industria le da igual, porque la industria, mi hija cuando tenga 20, a lo mejor deja de leer, los pasa a otro tipo de literatura, pero habrá otros niños y niñas que tienen 15 años que seguirán consumiendo. Que lo conocen como algo nuevo. Claro, y a lo mejor un libro que sale hoy 2025, dentro de 10 años, para ellos los van a leer igual, porque les da igual que sea 10 años anterior, ¿no? Porque lo que le interesa es el contenido, ¿no? Creo que en la creatividad pasa un poco eso, que es lo más difícil. O sea, cómo rompes y creas fórmulas nuevas que nadie hace para contar historias y para emocionar a la gente de diferentes formas. En lo que tiene que ver más ideas, más cuando nos vamos a innovación, tecnología, ¿no? Cuando es, bueno, en lo que es televisión, spots y tal, pasa un poco lo mismo. También hay que buscar cómo innovar, ¿no? También, que es lo más complicado, ¿no? O sea, yo creo que es lo más complicado en todos los sentidos, de ser disruptivo desde ahí, ser como innovador creando algo que no se ha hecho, ¿no? También pero es el reto. También ahí es donde entra un poco el aspecto de que las marcas sean valientes y busquen también dar paso a estas ideas que lo cambien todo, ¿no? Que vayan a algo distinto. Claro, pues explorar caminos, ¿no? O sea, los eventos, por ejemplo, en un momento eran eventos que se hacían A, B y C, no sucedía nada, tenías X personas que hacían tal, no sé qué, y de repente cobran otra magnitud y se convierten
ya no los llamas eventos, sino que los llamas como, bueno, sí, los llamas eventos, pero más experiencial, ¿no? Y acaba construyéndose cosas como mucho más teatrales, más casi, sí, teatrales, casi más musicales, ¿no? O sea, vas a otra búsqueda de otras cosas que a lo mejor el evento en sí mismo, como lo hacías, que podías haber mantenido el patrón toda tu vida, Cambia, pero porque a lo mejor hay otras industrias que te inspiran y que te hacen ir a otro lado completamente distinto, ¿no? Y destacando un poquito también esta irrupción de la IA en el mundo de la publicidad, desde Globant GUT, ¿cuál es un poco la apuesta por esta tecnología, como lo comentas, ¿no? Desde potenciar la creatividad hasta cambiar la forma en la que trabajan los equipos? Sí, o sea, nosotros como proceso lo tenemos instaurado dentro del equipo, pero de forma natural, porque lo que pasa es que lo hemos ido categorizando para que todo el mundo lo intente usar lo más posible en su día a día, ¿no? Pero sin presionar. Es verdad que a nosotros sí que nos ayuda a ir poco a poco creando un proceso y casi un producto propio que le puedas vender a los clientes. Hemos creado una plataforma que se llama Fusion, y Fusion al final que va a ir creciendo, porque al final tiene como diferentes servicios que vamos adaptando en el día a día. Para mí el centro siempre va a ser una idea o va a ser qué quiero contar, ¿no? Qué quiero contar de la marca y cómo puedo resolver el brief. Pero a nivel más operativo, más técnico, que es donde la IA ayuda mucho, es cómo puedes escalar campañas. Es decir, si tienes una campaña tanto en offline como online, pero bueno, sobre todo en digital, que necesitas impactar a 4 o 5 audiencias distintas, diferentes idiomas, pues dentro de Fusion tenemos un servicio que conseguimos hacer esa escalabilidad, que a lo mejor antes hacías 100 piezas, pues ahora haces 2000. Y haces 2000 y súper estratégico en cuanto, oye, tengo 4 audiencias distintas, puedo hacer también diferentes mensajes dentro de la propia audiencia que tienen que ver con el momento del día, es decir, hiperpersonalización a lo bestia, sin que el cliente esté de repente esperando 20 días a que le hagas esto, ¿no? Eso es lo que te ayuda a la IA. La IA te ayuda a que hace procesos mucho más operativos, que no necesitan tanto al ser humano, y que encima cuando tienes a lo mejor a un diseñador haciendo todo eso, le acabas machacando y lo consigues agilizar y hacerlo mucho más rápido, sin perder calidad y muchas veces sin meter a mucha gente en el proceso, ¿no? Eso en la parte de escalabilidad de campañas. Luego lo que tiene que ver con todo, generación de imagen, generación de vídeo, generación de sonido, generación de locución. O sea, esto lo puedes manejar como queramos. O sea, desde hace un mes para acá toda la parte de vídeo, claro, ha sido un cambio radical, ¿no? Lo que hace 2 meses estábamos todo el rato intentando buscar soluciones para ver cómo podíamos resolver con diferentes IAs y diferentes tipos de proceso, ahora a lo mejor lo estás resolviendo ya con una IA, ¿no? Y en ese punto también puedes, sobre todo en la parte digital, sí que lo veo más viable. Cuando quieres ir a una producción más grande, se acabará haciendo. O sea, el que intente poner límites a eso es un poco ciego, no quiere darse cuenta, ¿no? Pero eso va a suceder. Pero lo que no va a suceder es la idea que hay detrás. O sea, es que una cosa es que tú puedas controlarlo todo, que eso también cambia también un poco el sistema, la industria, la gente, que también hay que tener cuidado, ¿no? Con ese punto, ¿no? de dónde posicionarte. Pero todo va a partir de una idea, no de una ejecución. O sea, yo tengo una idea, da igual cuál sea la forma de contarlo. Puede ser una campaña pura de banners, o puede ser una campaña con tele, o puede ser diferentes tipos de forma de hacerlo, pero al final la idea va a ser parte nuestra, va a ser controlada, ¿no? También lo comentábamos antes un poco de que toda esta irrupción de IA lo que generó fue como una idea de democratización del acceso a estas tecnologías. Sí. Pero también me decías antes ese nuevo reto que surge cuando estas empresas planteen otro tipo de acceso. ¿Podrías comentarme un poquito en este sentido? O sea, todas las revoluciones, yo creo que pasa algo que es la democratización sin control. No pasó con Internet, pasó con la descarga de música, ¿no? De repente se democratizó sin control, todo el mundo podía tener toda la música que quisiera en su casa, grabarse los CDs, lo que quisiera, pero no hubo control. Entonces, claro, eso que hizo, desajustas una industria musical, la destrozas, pero la destrozas en el sentido de que hay un cambio, hay un giro tan radical tecnológico que lo que tienes que es cómo salvo yo mi situación, ¿no? Entonces ahí al final apareció Spotify, apareció iTunes, ¿no? Y consiguieron regularlo y establecer como que la industria tuviera otra forma de actuar, otra forma de vivir, y música tenemos más música que nunca. Y puedes consumir todo tipo de música, la gente va a los conciertos. De hecho, yo creo que es la época más imposible es ir a un concierto, ¿no? Entonces eso yo creo que nos está pasando también en nuestra industria en sí mismo, ¿no? O sea, eso tienes que ir viendo cómo regularte, cómo adaptarte,
Y es democratizado, o sea, se democratiza en el sentido de que ahora todo es relativamente barato y gratuito de probar, ¿no? Entonces tú ahora puedes, te comentaba, ¿no? O sea, tú tienes multinacionales que estamos todos poniendo las pilas con estos, avanzando, mejorando, aprendiendo, siendo autodidactas, estando todo el día como viendo cómo mejorar, cómo hacerlo más fácil, más rápido, cómo hacerlo tuyo y que no sea algo que aprendas de otro. Pero hay un momento en que dos chavales deslocalizados con talento y obsesión consiguen hacer cosas que a lo mejor una multinacional te está haciendo. Y claro, los dos chavales no te van a cobrar como una multinacional. Eso es a lo que me refiero con democratización, la capacidad de que cualquiera va a poder tener la capacidad de hacer cosas y no depender de nadie. Por eso vuelvo un poco a lo que decía al principio. La pega de la democratización, que luego eso al final, en las propias empresas cuando se van regulando, eso va a tener un coste. Y cada vez va a ser más grande el coste de la IA. Con lo cual esa democratización inicial se irá perdiendo, ¿no? Y tendrás que buscarte, si no tienes los medios para pagarlo, como tiene una multinacional, pues tendrás que buscar cuáles son las IAs que te ayudan para conseguir el resultado que quieres, ¿no? Ya está pasando, ¿no? O sea, de pronto ves Google cuando hace toda la actualización, saca Flow, saca VO3, ya tienes que pagar 250 euros mensuales, que claro, para una multinacional, pues sí, cuanto consiga vender un proyecto ya lo tiene de sobra, ¿no? Pero para estos dos chavales que decía con talento y obsesión, pues a lo mejor ya les cuesta, porque tienen que tener a lo mejor un cliente estable y ahí lo van a tener más difícil. Y eso es el inicio. Estamos cobrando a 250, pero si vas a plataformas como FreePic, ¿no? Que es española, que es malagueña, cuando introducen VO3, de repente te lo introducen y tienes que gastar 8.000 créditos para crear un vídeo. Claro, tú no puedes decirle a un cliente, no, es que cada vídeo cuesta $6. Porque aparte es mentira, porque para conseguir ese vídeo, que es un corte de 10 segundos, a lo mejor necesitas 6 vídeos, con lo cual tienes que multiplicar 6 por 5, o sea que no te está costando 5, te está costando $30, ¿no? Cada vez va a costar más seguramente y se llegará a formatos como son los de Adobe, que al final tendrás un cloud y tendrás que pagar por la empresa que mejor ha desarrollado la IA para lo que tú busques, ¿no? O sea, es verdad que ahora las agencias estamos haciendo, pues eso, utilizando sobre todo imagen porque te resuelve mucho en situaciones que a lo mejor no tienes presupuesto o que tienes que ir a un banco de imagen y no encuentras la foto que buscas o porque tú estás controlando la foto, estás siendo un fotógrafo, ¿no? A nivel audiovisual es súper potente, pero creo que ahí las productoras son las que están dando el paso para que no te quiten esa parte, porque si no la agencia te va a quitar esa parte. Es lo que te comentaba las agencias de medios, ¿no? Que vieron que tenían el control de los medios, empiezan a meter creativos y son los creativos realmente los que les dan ese plus para que sus medios tengan más capacidad no solo de sorpresa para el cliente, sino de retorno de que te paguen, ¿no? por ese formato, ¿no? Y eso lo hicieron a la agencia de medios y quitaron mucho negocio a las agencias creativas. Porque ya el que pensaba no era el creativo estaba pensando en su spot, en su guión, en su gráfica, en su desarrollo digital, pero se había olvidado en pensar en cómo puedes hacer un product placement que sea diferente a lo estandarizado o pensar cómo puede crear una experiencia en exterior. Y entonces ahí los medios que tienen, las agencias de medios que tienen el control de los soportes, son los que lo piensan y lo que lo venden y lo que lo gestionan. Una vez más ¿no? demuestra un poco que como que esa idea de cómo generar esos sentimientos, esa emoción, ese impacto es lo que verdaderamente genera un poco esa acción, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el creativo tiene que estar en ese punto, o sea, no olvidarse de ahí, ¿no? Aunque estés investigando en IA, estés en la parte más técnica, loco perdido, ¿no? Que en mi caso yo no lo he dejado solo en el equipo, yo me he metido a bucear, he estado fines de semana probando, buscando cómo hacerlo más fácil también para mí y cómo optimizarlo, ¿no? Y ahí empiezas a encontrar tu propio proceso, ¿no? Pero muchas veces eso te puede despistar de lo que realmente es tu valor. Tu valor no es controlar y domar a la IA o al proceso, ¿no? Eso es parte de tu trabajo. Es como cuando, pues, director de arte, pues empiezas a aprender Photoshop, aprendes Illustrator, o aparece Figma y aprendes Figma, ¿no? A utilizarlo. Tiene que ver más con que tu valor está en otro punto, en un punto mucho más reflexivo, en un punto más de esa idea que puedes encontrar o ese enfoque que puedes tener para resolver una situación, ¿no? Entonces, es difícil porque tienes que estar equilibrando con los dos puntos, porque la técnica te absorbe mucho, empiezas a ver muchos vídeos de mucha gente que también son atajos para aprender a utilizar herramientas, pero cuando te empiezas a meter, de repente te has tirado una semana
haciendo imágenes, haciendo vídeos, haciendo asistentes para que en sí mismos sean los propios realizadores fotográficos, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Nosotros creamos asistentes para, depende del proyecto, un asistente de fotografía para que está especializado en fotos de estudio, o que está especializado en lifestyle, o que está especializado en fotos más de producto pero de exterior, o más cinematográfico. Entonces, esos asistentes que nos ayudan, dedicamos un tiempo a crearlos, pero luego lo que obtenemos en cuanto a prompt y en cuanto a lo que conseguimos con las IAs no tiene nada que ver, es exponencial a que tú estés probando de forma manual, ¿no? Y si tuvieses que pedir, ahora que está el Festival de Cannes aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo te gustaría ver la IA dentro de los casos y dentro de esas piezas que se van a presentar y van a ser premiadas en el festival? Yo creo que como solucionador de lo que estás buscando resolver. O sea, no me lo imagino, o sea, no creo que pase, o sea, es absurdo, ¿no? Que de pronto un spot hecho con IA, pues muy bien, ¿sabes? O sea, eso no creo que sea relevante. Creo que es relevante cuando realmente tiene que ver con esas acciones más de innovación, de más activaciones que tienen que ver con lo social, ¿no? Como la IA de repente, lo que nos pasó a nosotros con Perfect Shots, ¿no? Que dices, ¿cómo resolvemos esto? No tengo ni idea, o sea, ¿cómo puedes empatronar? Porque la búsqueda era cómo puedes empatronar los 10 tíos que mejor le pegaban a la pelota de la historia del fútbol, ¿no? Pues al juntarlos, al machearlos, seguramente que juntando los grados de cada posición de los 5 momentos del golpeo, pues puedes conseguir el tiro perfecto, ¿no? Esa es un poco la hipótesis. Pues eso, muchas ideas de ese estilo, pero que tienen que ver con dispositivos, que tienen que ver con posibles soluciones, pues la IA tiene que ayudarte a resolverlo. O sea, que sea un poco el solucionador. Lo que te falta, ¿no? Es como pues, el motor de un coche, ¿no? En ese caso. Más en la parte ejecucional que de ideación o de resolver a lo mejor una gráfica con IA. No creo que la industria esté ahí. Yo creo que eso fue el principio, ¿no? De, venga, vamos a hacer el primer spot con IA, vamos a hacer el primer podcast con IA. O sea, eso fue el principio para casi generar noticia desde la marca. Oye, pues vas y les cuentas, oye, vamos a crear el primer spot hecho con IA. Y un cliente, sí, perfecto, venga, sacas el primer spot, fatal hecho, un desastre, pero has sacado la noticia y es lo que al final querías conseguir, ¿no? Para eso no creo que sea, no creo que en Canon exista nada así, ¿no? Otra cosa es que la idea juegue a que me imagino más en gráfica, ¿no? A jugar a la contra de la IA, ¿no? Y que dentro de la idea el haber trabajado con la IA, esa ejecución final, sea lo interesante de la pieza. Sí, que le dé como una vuelta. Claro, que sea crítico también con ello, no sé. O sea, buscarle una vuelta desde cómo es relevante cómo no es relevante a lo mejor la IA en ese caso, ¿no? Y si tuvieses que definir en una frase o en alguna palabra qué significa o qué valor aporta a la industria un espacio y un punto de encuentro como Cannes, ¿cuál sería? ¿Una palabra? ¿Una palabra o una frase? La que prefieras. Una palabra, yo creo que, o sea, hay muchas, ¿no? Pero yo diría negocio. O sea, no hablo para mí es negocio. Negocio en todos los sentidos. O sea, yo creo que no hay que ser hipócrita con lo que es un festival como Cannes. Al final es un lugar donde a las agencias les sirve como propia campaña publicitaria para darse a conocer, para ser relevante, para que te miren, para que sepan que tienes esa capacidad para resolver problemas desde la creatividad publicitaria. Y luego el negocio en sí mismo porque es un negocio. O sea, todo lo que se monta allí durante la semana en sí mismo es un negocio en sí, ¿no? Ya no solo las inscripciones, el presupuesto que tienes que dedicarle, y porque al final lo que estás trabajando es una industria que es negocio, ¿no? Entonces podría decir, es Cannes, una palabra exigente, pero me quedaría más en un análisis más desde el lado creativo o de trabajo del día a día, ¿no? Me gusta más verlo desde algo como es negocio. Es donde se produce el negocio, o donde generas también mucha atención a la industria, ¿no? Que la industria publicitaria sea vista, ¿no? Y sea como un pequeño casi faro, ¿no? De la industria y puedas aparecer en 1000 medios y que tengas al final ese impacto de PR para que sigas siendo relevante, ¿no? Y que no te sigan, a lo mejor no apartando, pero siendo como ir poco a poco desapareciendo cuando no debería serlo, ¿no? Con todas estas ideas sobre la IA, los insights, las tensiones y la capacidad de seguir siendo creativos en un mundo lleno de mensajes y cada vez más automatización, ¿cuál crees que es ese aprendizaje que deben siempre tener en cuenta los creativos? Con respecto a la IA, yo
o sea, con respecto a la IA, lo que creo es que no te tienes que parar nunca de aprender lo que está sucediendo, pero ni un segundo. O sea, aunque te vayas de vacaciones, tienes que buscar referencias que te inspiren, ¿no? Yo en YouTube sigo a mucha gente de generación de vídeo, de generación de imagen, simplemente de información, porque al final te está aportando muchas cosas que te van a permitir ser independiente. Entonces, obviar eso y mirar hacia otro lado y decir, no quiero saber nada de la IA, es un error, aunque yo soy súper crítico con la IA en muchas cosas, ¿no? Ayer hablábamos en la empresa, ¿no? En la oficina, estábamos viendo, ¿no? Que en un colegio de Estados Unidos, ni pregunté porque me pareció un drama, ¿no? Que de repente los niños tenían como las clases directamente con IA, ¿no? Entonces se metían como en una sala y tenían un profesor de IA que entendía todo lo que el progreso del chaval, y en base a eso se adaptaba y le daba clases, ¿no? Pero estaban aislados en habitaciones y mucha gente del equipo no lo veía como, fijaros la IA hasta dónde está llegando, ¿no? Que puede llegar a hacer esto, ¿no? Que puede tener un tutor que sabe el progreso, bla, 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 o sea, que se adapta a ti. Entonces el niño ya no solo es que aprenda mejor, aprende más, incluso puede aprender a hacer cosas que no aprenderías con 8 años, sino que lo aprenderías con 22. Y lo aceptas todo, ¿no? En ese caso yo creo que hay que ser un poco más crítico, seguir cuestionando, ¿no? Yo lo primero que dije fue lo que pasó con Netflix, lo que pasó con todo el tema de los iPads, ¿no? Que cuando ves el típico documental en Netflix de las personas que crearon todos esos productos son los primeros que a sus hijos no les dejan utilizarlos, es lo primero que dije, es que esto es lo mismo. El que ha creado esto, sus hijos, ya te digo yo, que no están en esas salas con unos cascos hablando con una IA. Está en un espacio mucho más colaborativo, mucho más orgánico, más natural, no tan impostado, ¿no? Por eso, en esa parte sí que hay que ser un poco crítico, ¿no? Con la IA, intentar no despegarte de ella, porque si no te despega de ella, tienes toda la información, y tener tú la capacidad personal de decidir qué está bien, qué está mal, cómo lo puedo usar aquí, cómo lo puedo usar allá, ¿no? Porque es vital. Tenemos que encontrar ese balance entre creatividad de IA y seguir avanzando como industria. Exacto, sí. Yo creo que la creatividad, sobre todo lo que pensamos las personas, porque creativos no solo es... Yo siempre hablo de creatividad publicitaria, ¿no? Creativos todo el mundo tendría que ser creativo en su vida, haciendo un Excel, haciendo una lista de la compra. Siempre tienes que buscar tu vuelta, que te sirva a ti, sobre todo que sea útil, pero que sea también sorpresiva, ¿no? Sobre todo en la parte de negocio, en cualquier disciplina, tienes que buscar siempre ese punto de sorpresa, que a la otra persona diga, joder, este tiene otra forma de pensar, o tiene una forma de pensar que me trastoca un poco, ¿no? Sobre todo eso es como la búsqueda, ¿no? Para mí la creatividad es esa búsqueda, ¿no? De la sorpresa aportando valor, ¿no? Un poco es la idea. Pues Paco, muchísimas gracias por dedicar este tiempo con nosotros a hablar de IA, a hablar de tendencias y a hablar de Cannes, que al final son temas que tenemos que tener siempre en nuestro día a día. Y muchas gracias. Nada, se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto, la verdad. Pero muchas gracias. Muchas gracias.